El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de su barco, mirando las estrellas. El Horizon's Edge era un buen nave construida para explorar el espacio y descubrir nuevos mundos. Jake llevaba 3 años como capitán, tenía 35 años, viejo, alto, de cabello castaño y ojos bondadosos que habían visto demasiada tristeza. Su tripulación era pequeña pero leal. La doctora Lisa Carter dirigía la enfermería. Era inteligente y nunca se dio por vencida con sus pacientes. Danny Rodríguez estaba a cargo de mantener a todos a salvo. Era duro pero justo. Katie Walsh trabajaba con las computadoras de la nave y hablaba con otras naves. Era joven pero muy buena en su trabajo. Estaban cerca de sistema estelar llamado Kepler 442. Su trabajo era observar planetas y lunas para ver si los humanos podían vivir allí. Algún día. Era un trabajo tranquilo, pero a Jake le gustaba. Después de perder a su esposa e hija en un accidente de transporte hace 5 años, hace tiempo encontró paz en los espacios vacíos entre las estrellas. Capitán, Katie llamó desde su puesto. Estoy captando algo extraño. Jake se acercó a ella. ¿Qué clase de extraño? Los dedos de Katie se movieron por sus controles. Es una señal de socorro, pero no proviene de ninguna nave humana. El patrón es completamente diferente. La doctora Carter levantó la vista de sus informes médicos. ¿Podría ser un problema natural? ¿Fenómeno? A veces, las erupciones solares pueden crear señales que suenan como llamadas de socorro. No, dijo Katie, negando con la cabeza. Esto es definitivamente artificial. Alguien o algo está pidiendo ayuda. Danny se levantó de su puesto de seguridad. Podría ser una trampa, capitán. Los piratas a veces usan señales de socorro falsas para atraer barcos. Jake pensó por un momento. El espacio era peligroso y estaban lejos de cualquier ayuda si las cosas salían mal, pero su entrenamiento decía que ayudar a cualquiera en apuros. Más que eso, algo dentro de él le decía que esto era real. ¿De dónde viene la señal?, preguntó. Katie, la tercera luna del gigante gaseoso, es principalmente roca y hielo. No tiene atmósfera que valga la pena mencionar. Jake, probablemente, su decisión, fijar rumbo a la luna, pero mantener nuestros escudos en alto y armas listas por si Danny tiene razón sobre piratas. El borde del horizonte cambió de dirección, moviéndose hacia la pequeña luna. A medida que se acercaban, sus sensores detectaron algo que hizo que todos en el puente se detuvieran y se quedaran mirando. «Capitán», Katie susurró, «hay una nave ahí abajo, pero no es humana. El diseño es completamente alienígena». En la pantalla principal pudieron ver un barco naufragado. Era hermoso, de una manera extraña, todas sus curvas suaves y lo que parecía cristal paneles, pero también sufrió graves daños. Partes de él quedaron esparcidas por la superficie rocosa de la luna. ¿Señales de vida?, preguntó Jake. La doctora Carter revisó sus sensores médicos. 4, débiles, pero definitivamente vivos. «Capitán, lo que sea que...» No tienen mucho tiempo. Jake sintió que su corazón latía más rápido. 4 seres morían allí abajo, y él era el único que podía ayudarlos. No importaba que no fueran humanos, la vida era la vida. Danny, busca un equipo de rescate. Listo, trajes ambientales completos. Lisa, prepara la enfermería para la fisiología alienígena desconocida. Katie, intenta enviar un... Hazle una señal a ese barco, avísale que viene ayuda. Capitán, dijo Danny con cautela, no sabemos nada sobre estos extraterrestres. Podrían ser peligrosos, podríamos estar trayendo algo hostil. Nuestra nave, se están muriendo, dijo Jake simplemente. Eso es todo lo que necesito saber. Minutos después, Jake dirigió al equipo de rescate a la superficie lunar. La nave alienígena era aún más asombrosa de cerca. El casco parecía estar hecho de algún tipo de metal vivo que aún brillaba tenuemente a pesar de que el barco estaba naufragado. Encontraron una abertura en el costado del barco donde se había desgarrado el casco. Jake entró primero. Las luces de su casco iluminaban la camino. El interior del barco era extraño pero hermoso. Todo se curvaba y fluía como agua congelada en el tiempo. Los encontró en lo que debió ser el camarote principal del barco. A Jake se le cortó la respiración cuando sus luces se encendieron.
Ellos. Lo primero que vio fue a la extraterrestre adulta. Estaba acostada en lo que parecía una cama de cristal. Su cuerpo, cubierto de cortes y quemaduras. Su piel era de un color azul pálido que parecía cambiar con la luz. Ella, obviamente, era una mujer con cabello largo y plateado, y rasgos que eran a la vez extraños y extrañamente hermosos. Pero era tres pequeños seres, acurrucados junto a ella, le rompieron el corazón a Jake. Eran niños, no había duda. Puede que fueran extraterrestres, pero claramente eran jóvenes y estaban asustados. El más grande parecía tener unos 5 años en humanos, mientras que los más pequeños no podían tener más de 2. Su piel era del mismo azul plateado cambiante que la del adulto, pero más brillantes, como un cristal que capta la luz del sol. Cuando la luz de Jake los golpeó, se oyeron suaves llantos y se apretaron aún más. Los ojos de la hembra adulta se abrieron débilmente y miraron directamente a Jake. Incluso, agonizante, movió su cuerpo para intentar proteger a los niños. «Lisa», llamó Jake por la radio, «baja ahora mismo. Tenemos una mujer adulta gravemente herida y 3 niños pequeños». La doctora Carter llegó rápidamente. Su escáner médico ya está trabajando. «Envenenamiento por radiación», dijo con gravedad. «El adulto está en estado crítico. Los niños están en mejor forma, pero aún sufriendo por la exposición». El extraterrestre adulto intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Entonces algo extraño sucedió. Katie, que había bajado para ayudar con las comunicaciones, de repente agarró su cabeza. «¡Ay!», dijo, «algo intenta entrar en mi mente». El extraterrestre, la mujer miraba directamente a Katie, con sus extraños ojos intensos a pesar de su debilidad. «Es telepática», dijo Katie, con asombro. «Está tratando de hablar conmigo. Nos está rogando que la salvemos. Niños, dice que se está muriendo y que no tienen a nadie más». Jake miró a los 3 pequeños extraterrestres. El más grande estaba sosteniendo a los otros 2, intentando ser valiente, pero claramente aterrorizado. El niño del medio lloraba de una manera que sonaba exactamente como un niño humano. El más pequeño simplemente miró a Jake con ojos enormes que parecían demasiado viejos para un niño tan joven. «Cara, algo se rompió dentro del pecho de Jake. Estos no eran solo extraterrestres, eran una familia y los niños estaban a punto de perder a su madre». «Danny», dijo, «empieza a trasladarlos al barco». «Con cuidado, capitán, no sabemos nada sobre su biología, podríamos matarlos». «Accidente, se están muriendo aquí seguro», dijo Jake. «Al menos en el barco, Lisa tiene la oportunidad de ayudarlos». El rescate tardó 2 horas. Tuvieron que ser extremadamente cuidadosos al mover a la alienígena herida. Los niños no se separaban de su lado, hacían suaves sonidos de angustia cada vez que alguien intentaba separarlos. Pero algo extraño sucedió cuando Jake llegó. Extendió la mano para tocar la del niño más pequeño. El pequeño no se apartó. En cambio, esos grandes ojos miraron a Jake con algo así como «confía». «Está bien», dijo Jake suavemente, aunque él sabía que el niño no podía entenderlo. «Estamos aquí para ayudar». De vuelta en el barco, el doctor Carter trabajó frenéticamente para salvar la mujer alienígena mientras Jake se encontraba vigilando a los 3 niños. Se acurrucaron juntos en un rincón de la enfermería, asustado y solo, Jake se sentó cerca, haciéndose tan pequeño y discreto como pudo. Los niños lo miraban con ojos asustados, pero no huyeron. «Katie», llamó Jake, ¿les decimos que no les haremos daño?» Katie intentó contactar con la hembra adulta de nuevo. Después de un momento, Mira, con lágrimas en los ojos, dice, «Gracias». Dice que se llaman Kill, Nerra y Jax, y, capitán, dice que sabe que se está muriendo. Pregunta si los cuidaremos. Jake miró a los 3 niños extraterrestres tan pequeños y, asustado y solo. Pensó en su propia hija perdida hace 5 años. Pensó en lo que significaba proteger a alguien que no podía protegerse. «Dile que sí», dijo en voz baja. «Dile que estarán a salvo», como si entendieron.
Los tres niños se acercaron un poco más a Jake. El más pequeño, Jax, incluso extendió la mano y tocó la de Jake. Mano con dedos diminutos. Y en ese momento, la vida de Jake Morrison cambió para siempre. Habían pasado 3 semanas desde que Jake trajo a la familia extraterrestre a bordo de su nave. El Dr. Carter trabajó día y noche para salvar a Sarah, la madre alienígena. Mezcló la medicina humana con lo que pudo aprender sobre biología alienígena. Era peligroso, trabajo, pero, poco a poco, Sarah iba mejorando. Los 3 niños eran otra historia. Estaban sanos en cuerpo, pero sus corazones estaban destrozados por el miedo. Se quedaron juntos en la esquina de las habitaciones de invitados que Jake se los dieron. Cuando algún miembro de la tripulación se acercaba, se acurrucaban juntos y emitían sonidos suaves y asustados, todos excepto cuando Jake vino de visita. Jake no sabía por qué, pero los niños parecían confiar en él. Tal vez era porque había sido el primero en tocar al pequeño Jax con cariño. Quizás fue algo más. De cualquier manera, Jake se encontró pasando cada vez más tiempo con ellos. Al principio, simplemente se sentaba cerca y hablaba en voz baja. Les contaba sobre su barco, sobre las estrellas, sobre cualquier cosa que se le ocurriera. Los niños no entendían sus palabras, pero parecía que les gustaba el sonido de su voz. «Te estás encariñando», le dijo el Dr. Carter una noche mientras observaban a los niños, a través de la ventana de la enfermería. «Necesitan a alguien», dijo Jake simplemente. «Su madre apenas está viva y están asustados». «Ese alguien no tienes que ser tú, Jake». Pero Jake no podía caminar. Cada vez que miraba a los 3 pequeños extraterrestres, veía el rostro de su propia hija. Habría estado cerca de él. ¿Cuántos años tendría ahora si hubiera vivido? El avance se produjo durante la 4ª semana. Jake estaba sentado con los niños, intentando que comieran algo que Katie había modificado para que fuera seguro para ellos. El pequeño Jax no comía nada, simplemente se sentó allí con aspecto triste y perdido. Sin pensarlo, Jake empezó a tararear. Era una canción de cuna que su esposa solía cantarles a sus hijas. Mientras tarareaba, sucedió algo asombroso. Jax lo miró con esos ojos grandes e hizo un suave reprodujo el sonido. No era la misma melodía, pero definitivamente era un intento de copiar a Jake. ¿Oíste eso?, dijo Katie. Desde la puerta, había estado intentando aprender el idioma alienígena escuchando los débiles pensamientos telepáticos de Sarah. Estoy intentando cantar contigo, continuó. En su idioma, cantar juntos significa familia, significa que perteneces el uno al otro. Jake sintió que su corazón se aceleraba, miró al pequeño Jax que seguía emitiendo suaves sonidos musicales. Los otros 2 niños, Kel y Nerra, también se habían acercado. Todos miraban a Jake con algo que parecía esperanza. Katie, ¿puedes pedirle a Sarah que me enseñe una de sus canciones de cuna? Katie asintió y fue a la enfermería. Cuando ella volvió, sonriendo. Está demasiado débil para enseñarte directamente, pero me cantó una canción. Puedo enseñártela. Aprender la canción de cuna alienígena fue difícil. Los sonidos eran distintos a los de cualquier idioma humano. Pero Jake practicaba a diario. Cuando finalmente la cantó por primera vez, los 3 niños se reunieron a su alrededor. Su piel, que por lo general era un azul pálido, empezó a brillar con una suave luz plateada. «Jake», dijo el Dr. Carter en voz baja, «creo que necesitas ver esto». Le mostró las lecturas de su escáner médico. Cuando les cantas, su nivel de estrés se reduce a casi nada. Sus patrones cerebrales cambian para coincidir con los de los niños humanos en un entorno seguro y amoroso. De alguna manera, los estás haciendo. Sienten que tienen un padre de nuevo. Jake no sabía qué decir. Nunca se había considerado un padre. Figura para los niños extraterrestres, pero a medida que pasaban los días, se hacía más difícil negar lo que estaba sucediendo. Los niños comenzaron siguiéndolo por el barco. Cuando estaba en el puente, se sentaban tranquilamente cerca, viéndolo trabajar. Cuando fue a comer, querían comer con él. Cuando llegó la hora de dormir, no se tranquilizaban a menos que Jake viniera a decir buenas noches. La tripulación también empezó a notarlo.
Dani, que estaba preocupada por tener extraterrestres en la nave, empezó a sonreír cuando vio a Jake enseñando a los niños palabras sencillas en inglés. La doctora Carter se encontró deseando las visitas de los niños a la enfermería. Incluso Katie empezó a preparar comidas especiales que les podrían gustar a los niños. Pero fue durante un peligroso campo de asteroides que todo cambió en los horizontes. Edge atravesaba un cinturón de rocas espaciales cuando los sensores de la nave fallaron. Sin previo aviso, volaron a ciegas, a través de montañas flotantes de piedra y metal. El barco se sacudió y traquetó cuando pequeñas rocas golpearon el casco. Toda la tripulación, prepárense para el impacto. Jake llamó por el sistema de comunicación del barco. Estaba corriendo hacia el puente cuando oyó un grito aterrorizado detrás de él. Se giró para ver a los 3 niños en el pasillo, tirados al suelo por la violenta sacudida del barco. Una pieza pesada del equipo se había desprendido y se deslizaba hacia Little Jax. Jake no. Pensar. Se lanzó hacia adelante, cubriendo a Jax con su cuerpo justo cuando el equipo se desplomaba. El borde metálico atrapó a Jake en la espalda y el hombro, provocando un dolor que le recorrió el cuerpo. Pero Jax estaba a salvo. Jake intentó para levantarse, pero tenía la visión borrosa y le corría sangre por el brazo. A través de la neblina de dolor, vio lo más asombroso. Los 3 niños se habían reunido a su alrededor. Su piel brillaba más de lo que jamás había visto. Hacían sonidos suaves y preocupados y le tocaban la cara con dedos suaves. «Papá, Jake», el pequeño Jax susurró, en un inglés mal hablado. «Papá se lastimó». El corazón de Jake casi se detiene. «Papá», el pequeño... El extraterrestre lo había llamado papá. El Dr. Carter los encontró así unos minutos después. Jake estaba sentado contra el pared, sangrando pero consciente, con 3 niños extraterrestres agrupados a su alrededor como si estuvieran tratando de protegerlo de cualquier más daño. Los niños no dejaban que nadie más se acercara. Ella se lo contó más tarde en la enfermería. Montaron guardia sobre ti hasta que Dani y yo pudimos llegar, Jake. Nunca había visto nada igual. Su bioluminiscencia era tan... Iluminó todo el pasillo con tanta fuerza. «¿Qué significa eso?», preguntó Jake, haciendo una mueca mientras ella le limpiaba las heridas. «Yo creo que significa que te aman», dijo simplemente. «Más que eso, creo que te han adoptado como su padre». ¿Eso? Por la tarde, mientras Jake descansaba, Katie fue a verlo. Había estado hablando con Sarah, quien finalmente se sintió lo suficientemente fuerte para conversaciones telepáticas más largas. «Quiere verte», dijo Katie. «¿Ha estado?» «Está viendo lo que pasó con sus hijos y tiene algo importante que contarte». Jake se dirigió lentamente a la enfermería. Sarah estaba despierta, sentada en su cama por primera vez desde que la rescataron. De cerca, Jake pudo ver que estaba hermosa de una manera sobrenatural. Su cabello plateado parecía moverse solo y sus ojos eran del color de la luz profunda. «Agua del océano». «Ella dice gracias», Katie tradujo mientras Sarah comenzaba a comunicarse telepáticamente. «Ella dice, has hecho algo que nadie de su gente ha hecho jamás». «¿Qué? ¿Eso?» Katie escuchó por un momento, luego miró a Jake con asombro en sus ojos. «Protegiste a niños que no eran tuyos, arriesgaste tu vida por ellos. En su cultura, solo los padres biológicos. Eso, al protegerlos, al cuidarlos, te has convertido en su verdadero padre». Jake se sintió mareado, y no era por sus lesiones. «¿Qué significa eso exactamente?». Katie lo tradujo de nuevo. «Significa que, según las leyes de su pueblo, ahora eres el padre legal de Kill, Nerra y Jax. Te pertenecen, ¿y tú?» «Les pertenezco, pero soy humana, son extraterrestres. ¿Cómo puede ser legal?». Sarah volvió a hablar y la expresión de Katie se volvió aún más asombrada. «Dice que su gente tiene leyes antiguas sobre esto. Cuando alguien, ajeno a la familia, lo arriesga todo para proteger a los jóvenes, se conviertan en familia, no importa lo que sea, especie que son». Jake miró por la ventana a los 3 niños que estaban jugando un juego tranquilo en su jardín. Como si sintieran que los observaba, los 3 levantaron la vista y saludaron. Jax incluso le lanzó un beso, algo que Jake ya había hecho. Le había enseñado el día anterior. «Hay más», dijo Katie.
Dice que en su cultura, cuando alguien se convierte en padre, de los hijos de una mujer, entran en vigor ciertas leyes sobre la unión, el matrimonio y la familia. Jakes, el corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué clase de leyes? Pero antes de que Katie pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el barco. La voz de Danny llegó por el sistema de comunicación. «Capitán de la Puente, nos está escaneando una nave desconocida. Es grande y no es humana». Jake miró a Sarah, cuyos ojos se habían alejado con lo que parecía una mezcla de miedo y esperanza. «Nos encontraron», tradujo Katie. «Su gente ha encontrado nosotros». Mientras Jake se apresuraba hacia el puente, su mente daba vueltas. En tan solo unas semanas, había pasado de ser un barco solitario, capitán por ser padre de 3 niños extraterrestres. Ahora, su gente estaba aquí, y Jake no tenía idea de qué, destinado a ninguno de ellos. Pero una cosa sí sabía, pasara lo que pasara después, no dejaría que nadie lastimara a Keel, Nera y Jax. Ahora eran sus hijos, y él los protegería con su vida. Jake estaba de pie en el puente, mirando la enorme nave alienígena en la pantalla principal. Era 10 veces más grande que Echo. El borde del horizonte tenía el mismo diseño fluido que el barco estrellado de Sarah, pero mucho más hermoso. El salón parecía estar hecha de cristal vivo que pulsaba con una luz suave. «Nos están llamando», Kate informó con voz nerviosa. «Pásalos», ordenó Jake. La pantalla, lleno de un rostro alienígena. El ser se parecía a Sarah, pero mayor, con piel azul más oscura y elaborados adornos plateados. Marcas alrededor de sus ojos. Cuando hablaba, su voz era profunda y autoritaria, incluso a través de la traducción de Katie. «Esto es, comandante Thane de la flota imperial de Lani. Tiene a nuestra princesa a bordo de su nave. Prepárese para el abordaje». Jakes se le heló la sangre. «Princesa, Sarah era de la realeza». Katie le pidió que esperara. «Dile que primero necesitamos hablar con Sarah». La expresión del comandante alienígena se ensombreció. «Entregarás a la princesa de inmediato, humano. Cualquier retraso se considerará un acto de hostilidad». «Señor, con respeto, la princesa se está recuperando de heridas graves». «Si ahora mismo podría matarla». Katie tradujo rápidamente de un lado a otro. Finalmente, la expresión del comandante Thane se ablandó un poco. «Puede que tenga 1 hora para prepararla para el traslado. Luego, nuestro equipo médico se hará cargo de su atención». La pantalla se oscureció. Jake se volvió hacia su tripulación, con la mente acelerada. «Danny, asegúrate de que nuestras armas estén listas, pero manténlas apagado. Lisa, revisa a Sarah. ¿Se puede mover con seguridad?» «No, la verdad es que no», dijo el Dr. Carter, «pero no creo que tengamos elección». Jake asintió con tristeza. «Katie, necesito que me ayudes a hablar con Sarah. Hay cosas que necesito entender». Encontraron a Sarah sentada en su cama, luciendo más fuerte que en semanas, pero su rostro reflejaba preocupación. Mientras observaba a sus hijos por la ventana, los 3 pequeños jugaban, sin percatarse del peligro exterior. «Sabe que su gente está aquí», tradujo Katie en cuanto entraron. «Tiene miedo». «¿Miedo de qué? Están aquí para rescatarla». Sarah habló rápidamente, sus pensamientos fluyendo a la mente de Katie. El rostro de Katie palideció mientras escuchaba. «Jake dice que no se suponía que tuviera hijos. En su cultura, solo ciertas personas pueden reproducirse. Ella rompió sus leyes al tener a Keel, Nera y Jax». Jake se sintió mal. ¿Qué les pasa a quienes rompen las leyes? Normalmente están exiliados para siempre. Pero como es una princesa, podrían quitarle a los niños y enviarlos a ser criados por familias aprobadas. Jake miró por la ventana a los 3 niños. El pequeño Jax intentaba construir algo con bloques que el Dr. Carter les había hecho. Nero lo ayudaba mientras Keel observaba con aire protector. Parecía tan inocente, tan feliz. «Sobre mi cadáver», Jake dijo en voz baja, «Sarah debe». De alguna manera percibí sus pensamientos porque ella extendió la mano y la agarró. Su piel estaba cálida y hormiguea, como tocando la luz de las estrellas. Le habló con urgencia a Katie. «Dice que podría haber una solución, la ley de la que te habló antes».
Te convertirás en su padre. Si el Consejo Imperial lo acepta, los niños estarán bajo tu protección. No es de ella. Pero soy humana. ¿Por qué lo aceptarían?, tradujo Katie de nuevo. Porque lo que hiciste era imposible según su entendimiento. Ningún macho de su especie arriesgaría su vida para niños que no eran de su propia sangre. Sentirán curiosidad por ti. Jake pensó en esto. Sonaba peligroso, pero podría ser su única oportunidad. ¿Qué tendría que hacer? Dice que tendría que reclamarlos, formalmente ante el consejo. Tendrías que demostrar que los amas como a tus propios hijos. Y Jake, Katie, hizo una pausa con aspecto incómodo. ¿Qué? Si aceptan tu reclamación sobre los niños, entonces, según su ley, tú se convierte automáticamente en la pareja de Sarah. Es su ley más antigua. Quien protege a los hijos de una mujer se convierte atado a ella para siempre. El corazón de Jake se detuvo. Casarse con una princesa alienígena. Apenas lo sabía. Pero entonces volvió a mirar a los niños. Jax lo había notado y saludaba alegremente. Nero sostenía su creación de bloques para mostrársela. Kill sonreía con esa sonrisa tímida que tenía cuando estaba orgulloso de algo. Estos ya no eran más que niños extraterrestres, eran sus hijos. Los amaba tanto como había amado a su propia hija. Si eso es lo que se necesita para mantenerlos a salvo, dijo Jake con firmeza, entonces eso es lo que haré. Hazlo. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par cuando Katie tradujo sus palabras. Miró a Jake por un largo momento, luego habló en voz baja. Dice que no entiende por qué sacrificarías tanto por ellos. En su mundo, los hombres no forman vínculos como este. Jake se sentó junto a su cama. De donde yo vengo, creemos que los niños son lo más importante del universo. No importa de quién sean sus genes. Cuando un niño necesita protección, los proteges. Cuando necesitan amor, los amas. Eso es lo que hace a alguien un verdadero padre. Sarah escuchó la traducción de Katie. Su expresión se volvía más asombrada con cada palabra. Preguntó algo más. ¿Quieres saber sobre tu propia familia? Puedes sentir la tristeza en ti. Jake tomó una... Respira hondo. Tuve una hija y una esposa. Murieron en un accidente hace 5 años. Hace tiempo. Pensé que nunca volvería a ser padre. Cuando Katie tradujo esto, lloré. Comenzó a correr por el rostro de Sarah. Extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Jake. Dice que lo siente por tu pérdida. Dice que ahora entiende por qué eras tan bueno con sus hijos. Sabes lo que se siente amar a alguien. Eso es todo. Antes de que Jake pudiera responder, la voz de Danny llegó por el intercomunicador. Capitán, están solicitando permiso para embarcar. No creo que podamos demorarnos más. Jake se levantó. Diles que sí, pero quiero reunirme primero a su líder antes de ver a Sarah o a los niños. 10 minutos después, Jake estaba en él. La esclusa principal del barco se abrió para revelar a 3 Belani con túnicas elaboradas. El comandante Thane iba a la cabeza, flanqueado por otros 2 que parecían funcionarios del gobierno. De cerca, los extraterrestres eran aún más impresionantes. Eran más altos que los humanos, con esa misma piel azul plateada cambiante, pero sus rostros eran severos y dominantes. Eran personas claramente acostumbradas a ser obedecidas. «Soy el comandante Thane», dijo el líder a través de la traducción de Katie. «¿Dónde está la princesa?» «Está a salvo y recuperándose», respondió Jake. «Pero antes, ya la ves, hay cosas que debemos discutir. No estás en posición de exigir nada humano. Yo no exijo nada. Ofrezco información que podría cambiarlo todo». Jake miró al comandante directamente a los ojos. La princesa rompió tus leyes al tener hijos. Estás aquí para quitárselos, pero según tus propias leyes antiguas, esos niños ahora me pertenecen. Los 3 intercambiaron miradas de asombro. «Mira», el comandante Thane habló rápidamente en su propio idioma a los demás, luego se volvió hacia Jake. «Explícate. Yo arriesgué mi vida para protegerlos. Los he cuidado, alimentado, aprendido sus canciones y me he convertido en su padre en cada... de la manera que importa.
Según tus propias leyes, eso me convierte en su tutor legal. Imposible. No eres Bethany. ¿Tú? Las leyes no dicen nada sobre las especies, dijo Jake con calma. Katie, por favor, pídeles que revisen sus registros legales. Uno de los oficiales sacaron un dispositivo y hablaron rápidamente. Después de unos minutos, su rostro palideció. Susurró algo al comandante Thane. La expresión del comandante cambió por completo. Miró a Jake con nuevos ojos, respeto y algo que podría haber sido miedo. Si lo que afirmas es cierto, entonces no eres solo el hijo de guardián. Estarías vinculado a la mismísima princesa Sara. ¿Entiendes lo que eso significa? Lo entiendo perfectamente. Te convertirías en príncipe del Imperio Bellani. Tendrías que abandonar a tu pueblo para siempre y vivir entre nosotros. Tú serías responsable de la crianza de los niños según nuestras costumbres. Jake sintió el peso de la decisión, acomodándose sobre sus hombros. Todo lo que había sabido durante toda su vida humana habría terminado. Pero cuando pensó en Keel, Nerra y Jax se fueron, posiblemente para no volver a ver a su madre. La decisión fue fácil. Acepto. Esos términos. El comandante Thane lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Por qué? ¿Por qué un humano hacer semejante sacrificio por los niños extraterrestres? Jake pensó en su respuesta con cuidado. Porque no son extraterrestres. Para mí son niños, son solo niños. Y los niños merecen ser amados y protegidos sin importar de dónde vengan. El comandante tradujo esto a sus compañeros. Los 3 alienígenas parecían atónitos. Tendremos que consultar con el Consejo Imperial, dijo finalmente el comandante Thane. Esto no tiene precedentes en nuestra historia. ¿Cuánto tardará? 3 días, quizás 4. Hasta entonces, esperaremos. Mientras la delegación de Bellani se marchaba, Jake sintió una pequeña mano deslizarse en suya. Bajó la vista y vio al pequeño Jax, que de alguna manera había escapado de sus aposentos. ¿Papá Jake está triste?, preguntó el niño, en su inglés mal hablado. Jake lo levantó y lo abrazó fuerte. No, pequeño, papá no está triste. Papá va a asegurarte de quedarte con mamá Sara. Jax no entendió todas las palabras, pero pareció entender la significación. Abrazó a Jake y susurró, con cariño, papá Jake. Mientras Jake, al llevar a Jax de vuelta con los demás, supo que había tomado la decisión correcta. Pase lo que pase con los Bellani. Consejo: lucharía por estos niños. Ahora eran su familia, y la familia valía cualquier sacrificio. Los 3, los días de espera se sintieron como 3 años para Jake. El barco Bellani se mantuvo cerca del borde del horizonte, y Jake podía sentir. El peso de su decisión pesaba sobre todo. Intentó comportarse con normalidad con los niños, pero no pudieron. Noté su preocupación. ¿Papá Jake está asustado?, preguntó el pequeño Jack una mañana mientras desayunaban. Un poco, Jake admitió, pero no te preocupes, todo estará bien. Nerra, que cada día mejoraba en inglés, se tocó la mano. Nos quedamos con papá Jake. Voy a hacer todo lo posible para asegurarnos de que sigamos juntos, prometió Jake. La doctora Carter le había estado haciendo más pruebas a Jake durante el periodo de espera. Lo que encontró fue asombroso y un poco da miedo. La química de tu cerebro ha cambiado por completo, le dijo en privado. Las hormonas que hacen padres protectores de sus hijos las estás produciendo a niveles que nunca había visto. Es como si tu cuerpo se reprogramó para ver a esos 3 niños como su descendencia biológica. ¿Es peligroso? No lo creo. Pero Jake, esto significa que tu vínculo con ellos es más profundo que solo emocional. Se está volviendo físico-químico. Si fueran, te lo han quitado ahora. No terminó la frase, pero Jake lo entendió. Perder a los niños sería como si perdiera pedazos de su propia alma. Al segundo día, Sara pidió hablar con él en privado. Era mucho más fuerte. Ahora podía caminar por la enfermería, su cabello plateado parecía más brillante y su piel había recuperado su aspecto saludable.
Resplandor. Quiere contarte sobre el vínculo de Bellany. Katie tradujo mientras estaban sentados, juntos. No es como el matrimonio humano. Sarah habló durante varios minutos, mientras sus pensamientos fluían a la mente de Katie. La expresión de Katie se volvió cada vez más asombrada mientras escuchaba. Jake, en su cultura, el vínculo es permanente. Una vez que dos, las personas se conectan, comparten pensamientos, emociones e incluso algunos recuerdos. Se convierten en dos partes de una misma alma. Jake sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si sigues adelante con esto, tú y Sarah, conectados para siempre. Sentirás lo que ella siente, conocerás sus pensamientos y ella los tuyos. Jake miró a Sarah, que lo observaba con esos ojos profundos del océano. La idea de compartir su mente con alguien más era aterradora. Pero, cuando pensó en la alternativa, perder a los niños, el miedo parecía insignificante. ¿Quiere esto?, preguntó Jake. ¿O simplemente lo acepta porque no tiene otra opción?, respondió Sarah antes de que Katie pudiera traducir la pregunta. Las palabras salieron lentamente en un inglés mal hablado. Jake, buen hombre, amable, los niños adoran a Jake. Ya veo cómo Jake los cuida. Mira cómo Jake los protege. Jake los hace felices. Hizo una pausa, luchando con las palabras. Luego extendió la mano y tomó su mano. Quiero unirme a Jake no porque la ley lo diga, sino porque Jake es un buen padre, porque Jake me salvó, niños cuando yo no podía. Jake sintió algo cálido que le recorría el pecho. Esta hermosa e inteligente mujer alienígena, en realidad quería estar unida a él, no solo por ley o necesidad, sino porque respetaba quién era. Quiero. Eso también, dijo en voz baja. Pero, ¿estás segura? Apenas me conoces. Sarah sonrió, y fue como ver el amanecer. Sé que Jake salvó a desconocidos moribundos. Sé que Jake les cantó a niños asustados. Sé que Jake arriesgó su vida por personas que no eran suyas. Sé lo suficiente. Al tercer día, el comandante Thon regresó con un grupo más grande de oficiales Bellany. Subieron a bordo del borde del horizonte con seriedad. Expresiones y elaboradas túnicas ceremoniales. El Consejo Imperial ha tomado su decisión. Comandante Thon anunció. Este caso ha requerido consulta con nuestros eruditos legales más antiguos e incluso con la gran emperatriz. Ella misma. El corazón de Jake latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. A su lado, Sarah se erguía alta y orgullosa, pero podía ver la tensión en sus hombros. El comandante continuó. Ningún no Beltani ha invocado jamás las antiguas leyes de protección, pero las leyes son claras. Tus acciones lo califican como el padre legal de los 3 niños. Jake sintió un gran alivio, pero el comandante no estaba terminado. Sin embargo, hay condiciones. Primero, debes demostrar tu compromiso al participar en la ceremonia de unión con la princesa Sarah. Una vez completado, esto no se puede deshacer. Lo entiendo. En segundo lugar, los niños deben ser criados según las costumbres y leyes de Beltani. Necesitarán aprender nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras formas de pensar. Por supuesto. En tercer lugar, como sirvienta de una princesa, te convertirás en un príncipe del Imperio Beltani. Esto significa que tendrás deberes y responsabilidades hacia nuestro pueblo. No puedes simplemente tomar el control, niños, y desaparecer. Jake asintió. Acepto todas las condiciones. Comandante Tren lo estudió con atención. Príncipe Jake Morrison, ¿entiendes que aceptar este vínculo significa que nunca podrás volver a la vida puramente humana? Tu biología cambiará. Tu esperanza de vida se extenderá hasta igualar tu longevidad. La naturaleza se verá alterada. Jake contuvo la respiración. Viviría siglos en lugar de décadas, pero cuando miró a los niños que miraban por la ventana con caras preocupadas, él sabía su respuesta. Entiendo y acepto. Entonces comenzaremos los preparativos para la ceremonia de inmediato. El siguiente las pocas horas fueran un torbellino de actividad.
Los técnicos de Feltani trajeron a bordo equipo que Jake no podía ni empezar a entender. Entender. El doctor Carter trabajó con sus expertos médicos para asegurarse de que la biología humana de Jake pudiera manejar el vínculo. Proceso. Danny y Katie ayudaron a coordinar entre los dos equipos, pero fueron los niños que mantuvo a Jake con los pies en la tierra durante todo el caos. Lo siguieron a todas partes, sintiendo que algo importante estaba sucediendo. Cuando se sentó a descansar, se subieron a su regazo. Cuando parecía preocupado, le dieron palmaditas en la cara y le dijeron que todo estaría bien. «Papá Jake, ¿te casas con mamá Sarah?», preguntó Kay. Era el mayor y entendía más que los demás. «Sí», dijo Jake. «¿Te parece bien?». Todos los tres niños se miraron entre sí y luego a Jake. Entonces empezaron a brillar con más intensidad que nunca. Su piel brillaba como estrellas. «¡Feliz!», gritó Jack, aplaudiendo. «¡Familia!», añadió Nera. Kel, más serio, abrazó a Jake con fuerza. «Con cariño, papá». «Jake, amo a mamá Sarah. Quiero una familia para siempre». Esa noche, Jake no pudo dormir. Mañana lo cambiaría todo. Se convertiría en algo más que humano, atado para siempre a una mujer alienígena a la que conocía desde hacía apenas unas semanas. Asumiría responsabilidades que no podía comprender del todo. Pero cuando fue a ver a los niños una última vez, en ese momento los encontró a todos durmiendo plácidamente. El pequeño Jax sostenía un dibujo que había hecho, figuras de palitos que claramente representaban a Jake. Sarah y los tres niños, todos tomados de la mano bajo un sol brillante en la parte inferior, en letras tambaleantes que Katie le había ayudado a escribir. Fueron las palabras «mi familia». Jake colocó cuidadosamente el dibujo debajo de la almohada de Jax y besó la frente de cada niño. Mañana se convertiría oficialmente en su padre. Más aún, se convertiría en el puente entre dos mundos. Humano, y caminó de regreso a sus aposentos. Encontró a Sarah esperando en el pasillo. Ella llevaba un sencillo vestido blanco que hacía que su piel brillara como la luz de la luna. «¿Jake está preocupado?», preguntó con cuidado. «Inglés, un poco», admitió. «Todo esto es nuevo para mí». Ella se acercó y le puso la mano sobre el corazón. «Jake, ten buen corazón. Buen corazón. Mañana, Sarah, comparte tu corazón con Jake. Comparte pensamientos, sentimientos, comparte todo. Y si no soy lo suficientemente bueno, y si no puedo ser el príncipe que tu pueblo necesita». Sarah sonrió y tocó su rostro con suavidad. ¿Jake ya era lo suficientemente bueno? Jake salvó a niños cuando nadie más pudo. Jake aprendió sus canciones, borró sus lágrimas, los hacen reír. Eso es lo que hace a un buen padre, lo que hace a un buen príncipe. Se inclinó hacia adelante y besó su frente, un gesto que le provocó un cálido cosquilleo en todo el cuerpo. Mañana seremos una sola familia, para siempre. Cuando Jake finalmente se durmió esa noche, su último pensamiento fue para los tres, los rostros radiantes de los niños y la dulce sonrisa de Sarah. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, cualesquiera que fueran los cambios que enfrentaría, sabía que estaba tomando la decisión correcta. El amor siempre valía la pena el riesgo. La ceremonia de unión fue diferente a todo lo que Jake había imaginado. La cubierta principal del borde del horizonte se había transformado en algo mágico. Cristales Feltani colgaban del techo, proyectando una luz de arcoíris por toda la habitación. Extraños instrumentos musicales tocaban melodías que parecían tocar la mente de Jake. Jake estaba en el centro de todo, vestido con túnicas ceremoniales que los Bellani le habían traído. La tela se sentía viva contra su piel, cálida y fluyendo como el agua. A su lado, Sarah parecía una diosa con su vestido plateado y azul que parecía estar hecho de luz de estrellas. Los tres niños estaban sentados en la primera fila, con los ojos abiertos y maravillados. Llevaban conjuntos iguales que los hacían. Parecían pequeños príncipes y princesas. Cale sostenía cerca de su mano mientras Jax agarraba un pequeño cristal que uno de los Bellani le había dado. El comandante Twain comenzó a hablar en el antiguo idioma Bellani. Katie tradujo en voz baja para
la tripulación de Jake, pero Jake descubrió que, de alguna manera, estaba empezando a comprender las palabras por sí solo. Nos reunimos hoy para presenciar un vínculo que desafía todos los precedentes, dijo el comandante, un ser humano que ha reclamado a nuestros hijos como suyos, un princesa que prefiere el amor a la tradición, una familia nacida no de sangre sino de sacrificio y devoción. La ceremonia comenzó con el intercambio de recuerdos. Zara colocó sus manos sobre las sienes de Jake y de repente su mente se llenó de imágenes de su vida. Vio su infancia en un palacio de cristal. Sintió su soledad como una princesa que nunca pudo ser ella misma. Experimentó su alegría cuando nacieron sus hijos y su terror cuando su barco se hundió. Pero, más que los grandes momentos, Jake sintió los pequeños. La primera sonrisa de Zara cuando ella lo vio cuidando a sus hijos, su asombro cuando aprendió sus canciones de cuna, su amor creciente mientras ella lo vio convertirse en el padre que sus hijos necesitaban. A cambio, Jake compartió sus recuerdos con ella, su felicidad, su infancia, su matrimonio con su primera esposa, la devastadora pérdida de su hija. Sintió su soledad, sentía una sensación de estar perdida en el espacio, pero también sintió el momento en que todo cambió, cuando abrazó por primera vez al pequeño Jack, y sintió que el amor volvía a florecer en su corazón. El intercambio de recuerdos fue intenso y emotivo. Al final, tanto Jake como Zara tenían lágrimas corriendo sus caras, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de comprensión y conexión. Luego vino la conexión física. El Bellani le había explicado que esta parte cambiaría la biología de Jake para siempre. El líquido plateado elaborado a partir de antiguos cristales de Bellani se mezcló con una gota de Jake's sangre y una gota de Zara. «Esto dolerá», advirtió el comandante Twin, «pero el dolor pasará pronto». Jake bebió la mezcla sin dudarlo. Al principio no pasó nada. Entonces el fuego pareció correr por sus venas. Cada célula de su cuerpo se sentía como si se reescribiera. Podía oír a Zara gritar mientras experimentaba lo mismo. Pero a través del dolor, Jake sintió algo maravilloso. Su mente se estaba expandiendo, extendiéndose y conectando con la de Zara. Pensamientos. Él podía sentir su amor, sus esperanzas, sus sueños, y ella podía sentir suyo. Cuando el dolor físico se desvaneció, Jake miró a Zara con nuevos ojos. Ella no estaba simplemente hermosa ahora, ella era parte de él. Podía sentir sus emociones como si eran suyas. Cuando ella sonreía, él sentía su alegría como si viniera de dentro. Su propio corazón. «La unión está completa», anunció el comandante Thren. «El príncipe Jake Morrison y la princesa Zara ahora somos una sola alma en dos cuerpos». Pero la ceremonia aún no había terminado. La parte final fue la unión familiar. Los 3 niños fueron llevados al frente, cada uno con un pequeño cristal que había sido preparado especialmente para ellos. «Jake», dijo el pequeño Jack con solemnidad, intentando parecer mayor, «serás papá para siempre». «Para siempre y para siempre», prometió Jake, tomando el cristal de las pequeñas manos del niño. Cada niño repitió el ritual, dándole a Jake su cristal y haciéndole prometer que siempre será su padre. Jake aceptó cada cristal y sintió que su conexión con los niños se profundizaba y fortalecía. Eran verdaderamente sus hijos, ahora unidos a él de maneras que iban más allá de la biología. Cuando terminó, los Bellani comenzaron a cantar. Sus voces creaban armonías que parecían hacer brillar el aire. Jake se encontró cantando. De alguna manera, sabiendo la letra, la voz de Zara se unió a la suya, y luego los niños añadieron sus dulces voces al ritmo de la melodía. Mientras cantaban juntos, Jake se dio cuenta de algo asombroso. Podía entender cada palabra del idioma Bellani. Ahora, más que eso, podía sentir las emociones detrás de las palabras, la historia y la cultura que les daban significado. La celebración que siguió duró horas. Los miembros de ambas tripulaciones compartieron comida e historias. Los amigos humanos de Jake conocieron a los Bellani, y las barreras que parecían imposibles de cruzar comenzaron a desaparecer. Pero el momento más importante llegó cuando Jake se sentó tranquilamente con su nueva familia. Los niños estaban cansados de tanta emoción, acurrucados contra él, mientras Zara estaba sentada cerca, con su mano en la de él.
¿Qué pasa ahora?, preguntó Jake, hablando en Bellani perfecto sin siquiera pensándolo. Ahora nos vamos a casa, dijo Sarah, ambas casas. El consejo de Bellani decidiste que como eres un puente entre nuestros pueblos, deberías ayudar a construir conexiones entre nuestros mundos. ¿Qué significa eso? Significa que pasarás parte de tu tiempo en Beltane, mundo natal, aprendiendo a ser un príncipe y ayudando a los niños a conectarse con su herencia. Pero también pasarás tiempo en el espacio humano, ayudando a nuestros pueblos a entenderse. A Jake le gustó el sonido. No quería perder el contacto con su lado humano, y sabía que su tripulación quiere formar parte de esta nueva aventura. Hay algo más, continuó Sarah. La alta emperatriz quiere conocerte. Siente curiosidad por el humano que robó el corazón de una princesa. Jake se rió. No robé nada, tú me lo dio libremente. Eso es lo que lo hace tan precioso, dijo Sarah, apretándole la mano. Durante los siguientes meses después, la vida de Jake cambió de maneras que nunca podría haber imaginado. Aprendió a usar sus nuevas habilidades, fuerza mejorada, vida más larga y el poder de comunicarse telepáticamente con otros Bellani. Pero lo más importante es que aprendió a ser padre de niños creció atrapado entre dos mundos, que se fascinó con la tecnología humana y quería ser ingeniero como Danny. A Nerra le encantaba la música humana y aprendió a tocar instrumentos de ambas culturas. El pequeño Jax, que siempre sería el bebé de Jake, desarrolló un don increíble para los idiomas y pronto pudo hablar con cualquiera, de cualquier planeta que visitaron. El Dr. Carter se unió a ellos en sus viajes, convirtiéndose en el primer humano en estudiar medicina. Katie se convirtió en traductora oficial y enlace cultural. Incluso Danny encontró un lugar en esta nueva vida, entrenando a las fuerzas de seguridad en métodos tácticos humanos. La celebración se llevó a cabo 5 años después según las tradiciones humanas Ibzani. Asistieron representantes de docenas de mundos. La ceremonia tuvo lugar en un hermoso planeta que se había convertido en un lugar de encuentro para humanos Ibzani. Jake estaba de pie en el altar, con un uniforme que combinaba el estilo militar humano con la elegancia Ibzani. Sarah caminó hacia él con un vestido que parecía tejidas con la luz de las estrellas capturada. Pero la vista más hermosa era la de sus 3 hijos, ahora adultos jóvenes, caminando a su lado. Kill, alto y serio como su madre, pero con el rostro de Jake, determinación. Nerra, elegante y artística con la belleza de su madre y el buen corazón de Jake. Y Jax, todavía pequeño para su edad, pero radiante de inteligencia y amor. Mientras Jake y Sarah intercambiaban votos, prometiendo nuevamente amarse para siempre, Jake pensó en el viaje que los había traído aquí. Había comenzado con un simple acto de compasión, protegiendo a 3 niños asustados que necesitaban ayuda. Ahora, esos niños se habían convertido en su mayor alegría, su logro del que estaba más orgulloso. A través de ellos, había encontrado amor, propósito y una familia que abarcaba las estrellas. La ceremonia terminó con los 5 cantando juntos. Una canción que Jax había escrito con letra tanto en inglés humano como en Fanny. Era una canción sobre la familia, sobre el amor que cruza todos los límites y sobre la magia que ocurre cuando alguien elige proteger a quienes lo rodean no pueden protegerse. Mientras sus voces se elevaban juntas hacia el cielo alienígena, Jake sabía que esto era solo el comienzo. Habría nuevos desafíos, nuevas aventuras, nuevos mundos para explorar. Pero lo que viniera después lo afrontarían juntos como familia. Y, al final, eso era todo lo que realmente importaba. El amor había encontrado un camino, igual que siempre lo fue. Y Jake Morrison, una vez un solitario capitán de barco, ahora era un príncipe, un padre y el puente entre 2 mundos. Había protegido a los jóvenes alienígenas y, a cambio, había obtenido todo lo que alguna vez había soñado y más de lo que jamás se había atrevido a esperar.